Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestro espacio de espiritualidad entre letras, que nos congrega en torno a dos de nuestros amores, los libros y la literatura. Perdón, los libros y la espiritualidad, los libros, la literatura, la espiritualidad. Y bueno, hoy aquí en este ambiente bohemio, estoy en la terraza de Monticello. Desde aquí les mando un saludo a todos nuestros escuchas y un saludo de bienvenida a Liz y a Tita. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí otra vez con ustedes. Mm. Hola, buenas noches. No, igual, feliz de estar aquí. Volviendo a hablar de libros y de espiritualidad. Y también, ¿saben? No es ansiedad, sino como con una necesidad de lo que hablamos acá también es muy natural, entonces chévere escucharnos, chévere sentir eso que va fluyendo entre nosotros con nuestros escuches. Ha sido una experiencia muy linda. No sé si les ha pasado igual, pero luego de lo que hablamos me quedo pensando mucho y como releyendo, no he tenido tiempo de volver a leer los libros, pero sí de acordarme de los libros con las claves que hemos dado aquí. Y eso me parece que es una experiencia linda porque nos ubica en otra perspectiva, ¿no? En otra perspectiva de lectura, otro enfoque de la vida. Y bueno, ha sido una experiencia también muy linda viajar por tantos lugares, tantos continentes, países, géneros, personas, que también ustedes, nuestros escuchas, con tanto cariño nos han contado respecto de su experiencia de lectura y con este espacio de espiritualidad entre letras y les agradecemos muchísimo por acompañarnos cada viernes. Bueno, hoy Tita tenemos un librazo en todo el sentido de la palabra. Así es que Tita, cuéntanos de qué libro Sí, vamos a hablar hoy. pero como te pusiste todo trascendental, la semana pasada dijimos unas palabritas de la escritura, ahorita yo decía, ay, no quiero complementar lo de la lectura, y me acordé de Teresa, palabras más o menos parafraseado cuando dice, lee, dirigirás, no leas y serás dirigido. Pues en otras palabras, o la frase, ahora no recuerdo de quién es, no hay ninguna diferencia entre quien sabiendo leer no lee, o sea, no es analfabeta, pero no lee, ¿sí? Y un analfabeta. Entre quien sabiendo leer no lee y un analfabeta no hay ninguna diferencia. Entonces, ya que hablamos la semana pasada de la escritura, ahora hablemos cómo lo que tú dijiste, hemos viajado por mundos, pero también por épocas, por personalidades, por eso siempre el trabajo de lectura es un trabajo de descentramiento y si bien la espiritualidad va del centro hacia afuera, con lo otro hacia adentro. Entonces, si algo nos permite la literatura es la otredad, conocer puntos de vista, soñar, reflexionar del otro y de nosotros. Entonces, viva la lectura y que podemos leer, que podemos leer, que podemos leer. No sé si piensan cuando hace uno el ejercicio, si perdiera una habilidad, si perdiera algo de mi cuerpo, yo, pues entre lo último, pues entre lo primero que tengo es los ojos, no, por favor, y agradezco mucho que las gafas Sí. solo las uso para manejar, para saludar, no saludo a la gente en la calle si estoy sin gafas, no la veo, o sea, soy una grosera ciega, pero agradezco que no tenga que usar gafas para escribir y leer, pues que es lo que hago todo el día. Entonces, pero también lo he pensado, he tenido la solución desde hace mucho tiempo y si llegara a faltarme, yo consigo a alguien que me lea, pues yo consigo un lector, pues que me lea diariamente, o sea, así como se paga, como tener un jardinero, un empleado doméstico, un lo que sea, o sea, yo tengo que pagarle a alguien que me lea, que me siga leyendo. Tita, me pasa lo mismo. Bueno, yo ya tengo gafas y las uso todo el tiempo, Sí. no porque las necesite siempre, sino porque soy un despistado y las dejo en todas partes. Pero también me costaría mucho perder la visión, sobre todo por la lectura. De hecho, una anécdota muy pequeñita es que tengo una amiga a quien quiero mucho que está perdiendo la visión y es literata. Tita, tú la conoces. Y yo sufro mucho y digo, ay no, si la llega a perder del todo, yo me voy y le leo un rato más que sean las poesías de San Juan de la Cruz. Sí, 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 sí. Bueno,
Entonces, que viva la palabra y la palabra escrita, que fue un invento, es un invento. Muy bien. Y hiciste acordar, Tita, de un fragmentito de Borges, que yo siempre lo digo a quien me dice que leo mucho y que lo invito a la lectura y tal, y yo le digo siempre, dice Borges que la lectura es un modo de felicidad y no Ay, se puede obligar a otro a ser feliz. ajá, sí, sí, sí. Eso Bueno, es, no sé si eso les es. pasa que yo leo en distintos espacios. Por ejemplo, cuando viajo, siempre calculo muy bien el libro que llevo, porque pienso que hay libros, pues yo no me leería El amor en los tiempos del cólera en Manizales. Pues eso hay que leerlo en una hamaca aplastando un mosquito, ¿cierto? Entonces me encanta. O, por ejemplo, Nikos Kazantzakis, que ya lo referí, yo terminé a la carrera una última obra que era la de Carta al Greco en el avión para Atenas. O sea, en un vuelo larguísimo, Medellín, Madrid, Madrid, Atenas, porque yo decía, yo no piso tierra griega sin haberme leído a todo su escritor. Entonces eso es en pelicular, sino mucho y contextualizar, pero es muy bonito, pero también los lugares de lectura. O sea, en esta silla se lee de cierta manera, en la cama, leer en la cama es sensacional, en este sofá se lee de otra manera, en el jardín se lee de otra manera, y así es todo un ritual leer, es todo un ritual. El lápiz, en el caso mío con el que señalo, los separadores de libros, ay, no, el papel. Es una experiencia maravillosa que es la que queremos compartir, es nuestra felicidad que estamos compartiendo. De acuerdo. Y antojar, casi que como una deuda por lo mucho que a nosotros nos ha dado la lectura. Yo creo que los tres somos quienes somos, pues hoy no estamos hablando de nuestra biografía, pero somos quienes somos por la lectura y la lectura compartida y la palabra compartida. O sea, yo creo que los tres, con lo que nos conocemos de los tres, sí somos palabra, somos por la palabra. De acuerdo. Sí. De acuerdo, de acuerdo. Otros seres verdad. humanos serían por otras cosas, pero nosotros tres nos hemos configurado con la palabra, creo yo. Sí. Totalmente. Eso es. Y me parece muy lindo esto que dicen de los ritos que uno tiene para leer, porque no es impositivo. El asunto es como contagiar y cada uno de nuestros escuchas sería muy lindo que en algún momento sí pueden dejarnos ahí, como digo, estos son mis rituales para leer, esto es lo que yo tengo para leer, porque es una construcción personal que sale, se comparte. Entonces es muy lindo poder hacer eso, Sí, ir antojando a otros también. Bueno, Tita. Bueno, muéstranos tu libraco, que estás muy, muéstranos así, porque es una bonita edición esa, la mía es de la UNAM, muestra. Antes de que solo lo voy a mostrar de lado, están 2 ejemplares. 1400 páginas, el mío, una edición especial de la UNAM, de la Universidad de México, es de 1320. 1400 en 2 ejemplares, pero bueno, Sí. Tita, cuéntanos cuál es Sí. este libro. Los Miserables, de Víctor Hugo. Víctor Hugo, el grande francés. Yo sé que, bueno, el segundo escritor de quien más se ha escrito, de ese escritor, lo que se ha escrito de él, el segundo porque el primero es Shakespeare y en algún momento hablaremos de Shakespeare y lo recomendaremos como autor o como, que es más fácil que Víctor Hugo, o como una obra específica, como Hamlet, por ejemplo. Entonces, Víctor Hugo, el francés, o sea, el español, Miguel de Cervantes Saavedra, el francés, Víctor Hugo, y el inglés, William Shakespeare. Ahí están los 3 grandes, pues, de la literatura clásica. Víctor Hugo, esta es su obra cumbre, Los Miserables. Es, en realidad, el primero la escribe como Las Miserias, y se tarda 2 años, es el único libro, o sea, Víctor Hugo podía escribir en una semana, podía escribir en un día un poema completo, en una semana una obra de teatro, escribía rapidísimo. Es el primer novelista al que se tiene que referencia que sí vivió de la literatura, él vivía de lo que escribía. El primero, el que se tiene referencia. Escribía demasiado rápido y mucho, pero con Las Miserias, extrañamente se tardó 2 años. Y fue en el exilio, que él es parlamentario francés, es un poeta, dramaturgo, político, casi que filósofo, literato, en un exilio que tiene en Bruselas, es que se toma otros 2 años para reescribirlo, ya con el nombre de Los Miserables. Los Miserables. El libro, creo que es un libro clave para un concepto
que tiene todo el mérito del cristianismo, y es el concepto de la dignidad. Y ahí inclusive podríamos referir a Pico de la Mirandola, a Pico de la Mirandola en el segundo y tercer párrafo de Discurso de la Dignidad, con lo que introduce pues todas sus argumentaciones acerca de cómo las religiones podían unirse, hablaban de una cosa, bueno, pero hoy no estamos con Pico de la Mirandola, pero podemos pensar en referirlo aquí. Pero el concepto de dignidad es un concepto del cristianismo, ese mérito lo tiene el cristianismo. En otras religiones no se entiende la dignidad como nosotros la entendemos, eso es un aporte de... Ahí pues qué pena hacer propaganda, pero el penúltimo café filosófico en el año 2022, yo se lo dediqué obviamente al padre Jorge Iván, el último se lo dediqué a mi hija, entonces fue la filosofía y la música, pero el penúltimo fue al padre Jorge Iván, o al revés, y fue sobre Jesús el filósofo. Pues fue un regalo para él, porque yo me puse a estudiar, venga, podría aparecer la palabra Jesús en el diccionario de filosofía de Ferrater Mora y cristianismo. Entonces fui, hice toda la elaboración, y yo me tardé unos meses haciéndolo, y fue mi regalo, pues como decía Jorge Iván, venga, yo le hablo de Jesús como un filósofo. Y una de las cosas que hay que decir es, él acuñó el concepto de dignidad, que además se deriva del concepto de yo, que no se tenía ese concepto, ni siquiera los griegos tenían el concepto de yo que nos entrega Jesús. Estoy diciendo todo esto porque si ya vamos a hablar de un tema en Los Miserables, es la dignidad. Para Víctor Hugo sería la redención, que está muy cercana al concepto de dignidad, porque él inclusive lo empieza a escribir, pues su motivación es que él escucha de un obispo, el asunto del obispo sí es de verdad. Jean Valjean es muchos presos y muchos reos y muchos convictos, pues podían ser Jean Valjean. Él lo crea con las historias reales que él sabe qué sucede con los presos y con los presos cuando salen y que viven en pasaporte amarillo. Ahorita referimos eso, pero el pretexto inicial sí es la existencia del obispo, que le dicen que es un obispo, pues que es casi un Jesús andando, pues que ese obispo es excesivo en su generosidad, en su misericordia, en su compasión. Entonces aquí sí quiero, yo sé que aquí decimos, no vamos a hacer spoiler, no vamos a contar los finales, pero sí quiero hacer referencia a esa que va siendo como la primera escena o el final del primer capítulo, según la edición, y en las películas que voy a referir, porque yo creo que aquí vale hacer la trampita, ya voy a decir. Hablo del obispo. La escena que es muy inicial, detonadora, de esas 1400 páginas o 320 y pico en la versión nuestra, ahorita voy a decir la diferencia, Juli quiere que explique la diferencia entre una y otra. La escena detonadora es que Jean Valjean es convicto, o sea, preso, 18 años, primero sí 16, le da más de cárcel, son 20, 22 años, algo así. Sale de la cárcel, como salían, con un pasaporte amarillo, con el cual se tenían que seguir presentando cada mes a la policía, y fuera de eso era muy difícil que les dieran trabajo. O sea, que estar en libertad con ese pasaporte amarillo, que es lo que te identifica, o sea, mientras otros tienen otra identificación, tú tienes pasaporte amarillo, es decir, estuviste en la cárcel. Entonces, pues hay la desconfianza y no te contratan. O sea, es como no la casa por cárcel, sino la calle y el mundo por cárcel. O sea, tenés otra cárcel. Entonces, también Víctor Hugo quería, pues, denunciar esto. Entonces, Jean Valjean, pues, acaba de salir de la cárcel, va con su pasaporte amarillo, es de noche, una viejita le dice, se da cuenta que está como necesitando o abrigo o comida, algo, y le dice, no ha tocado en esa casa porque se iba a acostar en la calle. Voy a hacer lenta en esta descripción porque es muy bella y en las otras cosas soy más ágil. Y él dice, no, ahí vive un obispo, toca la puerta. Y el obispo le dice, pase, lo estaba esperando. Y pues extrañado, le sirve la comida, le sirve con cubiertos de plata, comen el obispo, Jean Valjean, y la empleada del obispo un poquito asustada, han sentado aquí a este hombre. Él, de las primeras frases que le dice Jean Valjean al obispo es, pues yo soy, cuando lo hace pasar le dice, pero es que yo tengo pasaporte amarillo. Sí, no importa, pues pase. Entonces en la comida le dice, usted no desconfía de mí, yo puedo matarlo. Y le dice el obispo, y usted no desconfía de mí, es que yo también puedo matarlo. Él detalla los cubiertos de plata durante la cena y dice, como ya sabe que le van a ofrecer cama, que le van a listado la cama, que la empleada ha listado la cama, dice, mañana
ojo, porque estoy contando estos detalles, esta minucia. Mañana seré un hombre nuevo. Cama y comida, mañana seré un hombre nuevo. Eso lo diríamos nosotros, uy, amanecí como nueva, uy, estoy como nueva después de esta siesta, uy, en ese colchón estoy como nueva, se duerme muy bien. Uno dice, estoy como nueva, estoy reconfortado. Él dice eso. Se va a dormir y por la noche realmente lo asaltan las pesadillas de estos 20 años de trabajos forzosos, de maltratos, de que él no tiene futuro por más que esté afuera de la cárcel. Dice, esto no tiene salida. Y este hombre tiene una cantidad de cosas de plata, esos cubiertos, entonces roba los cubiertos y fuera de eso unos candelabros de plata. Sale de la casa, el obispo medio lo ve, él le pega al obispo, bueno, el obispo se alcanza a dar cuenta y él le pega con un candelabro, listo. Ya en la mañana llega la policía con Jean Valjean a la casa del obispo, con los 2 sacos que ha llevado Jean Valjean, llenos de los cubiertos de plata, más los candelabros grandísimos. Y le dice la policía, mire, trajimos a este hombre, dice que usted le ha regalado estas cosas. No, él no se roba los candelabros, él se roba solo los cubiertos. Entonces la policía le dice, este hombre lo acabamos de agarrar, dice que usted le regaló esto. Y entonces el obispo le dice, pero por supuesto, siquiera que volviste, ¿por qué dejaste los candelabros? Y le dice a la empleada, ve por los candelabros. Entonces la policía se queda, ¿cómo así? Es verdad que le regaló esto. Entonces la policía dice, ay, vayan, tomen algo, le dice a la empleada, los van a atender, tomen algo, para quedarse él solo con Jean Valjean. Y le dice a Jean Valjean trae una capucha para el frío, pues ese paño pesado, sucio, maloliente, etcétera. Le descubre el rostro. Esa escena es completamente, es Jesús con cada uno de nosotros. Es completamente cristiana. Le descubre el rostro, ese gesto es muy importante, y le dice, prometiste ser un hombre nuevo. Le juega con las palabras, porque Jean Valjean no dijo un hombre nuevo referido a eso. Recordamos el hombre nuevo y el hombre viejo de San Pablo. Prometiste ser un hombre nuevo. He comprado con esta plata, porque imagínate, se roba los cubiertos y enseguida le regala los candelabros. Es que porque dejó los candelabros, yo los regalé. Con esta plata he comprado tu alma y ahora te saco del mal y te devuelvo al bien. Ahí vienen las 1400 páginas. Estoy hablando de la página 20 quizá. Y ahí vienen las 1400 páginas. Es una obra de redención. O sea, Jean Valjean se construye en un nuevo Jean Valjean a partir de la palabra redentora del obispo. De la palabra que redime. Te devuelvo al bien. ¿Sí? Con esta plata compré tu alma, así como los que creemos entendemos cruz, la cruz de Cristo, Él pagó nuestra vida con su vida, es eso, ¿sí? Incluso Jean Valjean nunca vende los candelabros, él los entierra, él muy pronto los entierra y nunca los vende, nunca es capaz de venderlos porque es el símbolo de su redención. Jean Valjean se vuelve un hombre buenísimo, un altruista, un mecenas, ayuda a todo el mundo, es alcalde de un pueblo, hace una empresa no me acuerdo de qué, de manufacturas, cosas de barro, textiles, de ladrillos, ahora no recuerdo, pero es una persona completamente un filántropo. ¿Sí? Ese es el personaje de Jean Valjean. Del obispo no volvemos a saber. Jean Valjean se cambia el nombre, se pone otro nombre que ahora ni siquiera lo recuerdo. Y la antítesis de Jean Valjean, para que veamos cómo juegan esos conceptos del cristianismo, es que es también en la historiecita, en la novela de Jesús, ese personaje que nos muestra Víctor Hugo en Los Miserables también se le aparece a Jesús en todas sus narraciones del Evangelio. Y es Javert, el policía Javert, que lo busca todo el tiempo. Se le ha perdido Jean Valjean porque Jean Valjean no se vuelve a reportar, o sea, como quien dice morir, no se vuelve a reportar con el pasaporte amarillo, no vuelve a existir porque él ya se llama de otra manera. Que vaya que ahora olvide cómo se llama. Entonces Javert lo busca, toda su vida es buscarla porque para Javert no diferencia entre la justicia y la ley. Para él la ley es la verdad y la ley es la justicia. Y esa es una lucha de Jesús para entenderlo, para explicarnos, ¿cierto?
que si es el sábado para el hombre o el hombre para el sábado, un nuevo mandamiento traje, que son las 600 y tantas reglas de los judíos, todo ese asunto con la ley. Entonces, la antítesis de Jean Valjean, que es todo el amor, es la justicia del amor, el perdón, el ser mejor persona, siempre, siempre, siempre ayudar a otros, es Javert, que no tiene sino como obsesión buscarlo a él porque él es malo, porque él está por fuera de la ley. La transformación de Javert es dramática. Yo creo que Javert podemos ser muchos de nosotros. De Javert no puedo contar más, no puedo avanzar porque ahí sí sería, me matan ustedes, pues sí sería adelantarnos mucho. Entonces a Javert lo dejo así. Y la otra antítesis es Fantine, que es la mujer, una mujer que mientras vemos a Jean Valjean en esa resiliencia, en ese ascenso de él como ser humano, a Fantine la vemos que cae en la prostitución, una mujer con un hijo, no sé si queda viuda o abandonada, con una niña que es Cosette, y bueno, se entrega a la prostitución como las mujeres, y bueno, ella cae por tener que atender a su hija. Entonces es el contraste Jean Valjean para arriba y Fantine hacia abajo en el descenso, las miserias. Recordemos que el libro se llama inicialmente Las miserias, y son las miserias de los seres humanos. Bueno, Cosette es la hija de Fantine, a Cosette la cría Jean Valjean, no voy a decir más cosas. Estos son como los personajes y la contextualización en esa Tercera República. O sea, la obra se publica en 1863, la obra que pasa de las miserias, 2 años de escritura, queda dormida, y tiempo después, que no sé exactamente, durante el exilio de él, que creo que duró unos 16 años, es que toma 2 años para reeditarlo, reescribirlo ya con el nombre de Los Miserables. Antes giraba en torno al obispo, y en esa segunda versión gira ese en torno a Jean Valjean. Esos son los personajes y el contexto de la parte histórica, y ahí es cuando el libro de unas 320 páginas, que sería como lo muy interesante para la espiritualidad cristiana, yo creo que el libro es muy, muy puntual para la espiritualidad cristiana como crimen y castigo, ¿cierto? Que de pronto en otra espiritualidad eso no se entiende. De hecho, alguien que criticó Lamartine a Víctor Hugo, casi que lo critica como una utopía. Otro día hablaremos de las utopías, la de Platón, la República, la utopía de Tomás Moro, la Nueva Atlántica de Bacon, y me falta la de Campanella, la Ciudad de Dios, no de San Agustín, sino la Ciudad de Dios de Campanella. Esas son las 4 utopías, y Lamartine, por ejemplo, critica a Víctor Hugo, critica la obra, la destroza, y pues casi que como peligrosa, porque está plasmando un mundo que no existe. Él dice, ese mundo de tanto bien no existe, pero es el mundo que debería existir, es lo que plantea Víctor Hugo. Entonces, ese contexto histórico de toda esa revolución, es 1863 cuando se publica, pues es lo que hace que se extienda la obra, porque en realidad cuando él ya la publica sale como en folletos semanales, inventemos que semanales. Entonces él escribe como lo que está pasando en la época, además de los personajes, o sea, hace su denuncia porque él ha sido político, y él está además en el exilio porque ya no está de acuerdo con lo que está pasando en París. Bueno, es bueno señalar que a Víctor Hugo se le ha llamado Víctor Hugo es la capital de París, o Víctor Hugo es la capital de Francia, o Víctor Hugo es la capital del mundo, les ha faltado decir, pero Víctor Hugo es la capital de París, Víctor Hugo es la capital de Francia. Entonces, por eso se hace extensa, pero yo pienso, ahí es donde voy a hacer la recomendación, antes de hablar de los conceptos modales de la obra, la recomendación así como tramposita, que no es tramposita, la obra que a los lectores nos llega con la idea de redención, porque es que el libro se podría haber llamado Redención, de Víctor Hugo, es la de 300 y pica páginas. La otra realmente no la podríamos saltar, es solo para un estudio. O sea, yo la compré por obligación, por mi amor, los amores obligan, ¿no? Entonces, en mi amor a Los Miserables, pues compré esa obra para darme el gusto en la UNAM, en México, pero
pues realmente creo que avancé al segundo capítulo, me aburrió, porque pues todo ese contexto histórico, ni soy francesa, y los historiadores además tampoco le dan mucha credibilidad a la manera como Víctor Hugo narra esos hechos, entonces más como cuando tenemos libros por objeto, como cuando exhibimos nosotros todas las ediciones de La Vorágine, pero estas dos ediciones son de buenas casas literarias, son buenas, mire que ya es diferente con lo que nos asustó, con los que nos asustó Juli, pero bueno, aquí hay algo bonito. No siempre el cine hace gala a la literatura. Con Los Miserables ha pasado algo impresionante. Los Miserables se publica en 1863, puedo equivocarme en alguna fecha, 1980, en Inglaterra, no en Francia, montan el musical con Mackintosh, que es un loco, pues un gurú, pues un ídolo, un grande de la producción musical, pues lo conocemos en otras producciones, monta el musical Los Miserables. Ese musical ha estado en América, ha estado, sé que en Estados Unidos, en Europa, recorre Europa, 1980 y estamos en 1924. Lleva 44 años ese musical. Han cambiado 3 generaciones. O sea, quién hace de Jean Valjean, quién hace de Javert. O sea, no ha parado. O sea, el mundo entero, o sea, se inclina a la producción de Los Miserables y a ese mensaje de Los Miserables, que es el mensaje de la dignidad y de la redención. El mundo entero quisiera creer el mundo funcionando como Víctor Hugo lo pinta ahí. Entonces está Los Miserables para las personas que quieren hacer la búsqueda o están en algún momento en Europa donde siempre está, en Londres siempre está. Bueno, en las temporadas sabemos como en Europa, pues las temporadas de teatro, etc. Pero es tan famoso, pero con todo el mérito del musical, que en 2012 vimos la película de Universal Studios, la película musical. O sea, lo que cogieron fue, cantemos con la partitura del musical, pero pongámosle las escenas, pongámosle simplemente ese diálogo, o sea, pongamos los diálogos, pongamos las escenas, hagamos cine, pero esos diálogos hagámoslos en musical con la partitura, o sea, tomando permiso. Entonces, esa película también conmovió al mundo, es bellísima la película, entonces también se llama Los Miserables, uno se llama Los Miserables el musical, otro Los Miserables la película de 2012, y hay unas 6 películas, yo las tengo todas, no las puse a la mano, las tengo todas en taco de DVD, ni siquiera de Betamax, de DVD, tengo todas, pero igual, las tengo así como objetos que uno colecciona, como, sí, pero las vi, alcancé a verlas en mi reproductor de DVD, pero bonita es la de Liam Neeson de 1988, 88 o 98, ahí me puedo estar equivocando, con Liam Neeson. Esa película, que es la última, en cine es la última, esa no es musical, es la más bella, con ese actorazo además que es Liam Neeson. Entonces, ¿por qué estoy refiriendo a estas 3 producciones? ¿Sí? Porque ahí está la esencia, porque realmente el cine ha honrado la obra literaria de Víctor Hugo llevando con imágenes, o sea, no ha deshonrado, ha enaltecido, o sea, inclusive cuando uno lee ya el tras bambalinas de estas 3 producciones o de las 2 producciones musicales, pues los actores dan cuenta de su transformación teniendo que encarnar esos personajes, así como sucede con muchas de las filmaciones de Jesús, pues en Sefirelli, Jesús, y qué pasa con los actores representando a María Magdalena y a Jesús, eso también sucede. Entonces, creo que aquí a ciegas uno dice, ay, no quiero el libro, pero quiero acercarme a esos conceptos que no he explicado, que todavía no he explicado y sé que los tengo que explicar, pues por lo menos inventariar los conceptos de la espiritualidad cristiana que aparecen claramente en el libro, pues yo pienso que sí. Si quieres o que ya quedaste antojado, pero todavía no vas a ir a comprar el libro, en estos días estás muy ocupado porque quieres descansar, búscalo, está en todas las plataformas, está. La película de 2012, que es musical, está. Y la de Liam Neeson es un poquito difícil encontrarla, pero también está. A mí es que me gusta verla en el idioma original, sé que está, hay veces que dice uno subtitulado. Bueno, entonces está esa recomendación. Hablemos cuáles son los conceptos, pero no los he dejado conversar a ustedes. Tita, eres un huracán.
Sí, sí, No, sí, sí. me parece fantástico, sobre todo porque como yo tengo, cuando supe que íbamos a hablar de Los Miserables y que yo no tenía una edición de Los Miserables, yo dije, pues tengo que conseguir una edición de Los Miserables y esta fue la que conseguí, además a un muy buen precio porque esta normalmente pues es muy costosa, Viene pero en caja, esa viene en caja. Mi sí, aquí, edición de la UNAM no es tan linda, viene en caja. aquí tengo la cajita. Sí, hermosa. Pero pues la conseguí a un precio Sí, súper bueno. sí, Eh, y por supuesto que ni siquiera lo que lleva el programa ha avanzado considerablemente, sí. ¿no? Pero yo te autorizo a que hagas la trampita. Mira, yo realmente la obra de Los Miserables sí la he estudiado mucho. Es más, la tengo, pero qué falla. Ahora olvidé porque tengo hasta una versión en tiras cómicas, en papel brillante. Bueno, no sé, estaba muy fácil sacarlo y no quiero ahora ahuyentarme en la pantalla para ir a buscar las cositas, las puedo buscar como si sirve post programa para el otro programa, pero sí, tengo los DVDs, tengo esa edición en caricaturas muy bella, tengo todas las ediciones, así como me pasa con Antoine de Saint-Exupéry, listo. Entonces, eh, yo estudié mucho la obra, tanto, a mí me conmovía, siempre relacionándola además con Pico de la Mirándola, pues, o sea, como esa escena, es conmovedora la escena. Eh, entonces, preparé con el padre Hernando Alzate, que es un gran amigo nuestro, carmelita, con muchos diplomas, una persona muy formada, y realizamos un retiro espiritual sobre Los Miserables, que era un retiro espiritual sobre la dignidad. Él dio toda la parte teológica y yo toda la parte filosófica, con la música. Además, bueno, le mezclamos hasta Bunbury, hasta canciones de Enrique Bunbury, fuimos capaces de meterlos a ese retiro, como Despierta, imagínense, o sea, es una cosa bellísima. En Los Miserables, pues el tema nodal es la dignidad, la redención, o sea, el amor salva, Cristo salva, o sea, Dios te habita, Dios es más grande que tú, Dios está esperando la casa del Padre, tu llegada a la casa, Él te espera, ¿sí? Es el asunto del perdón, es el asunto de la solidaridad, del prójimo, o sea, Jean Valjean, por ejemplo, llega a salvar a Javert una vez, cosa que Javert no soporta, pues porque me salvó la vida, me pudo haber matado en este momento y no lo mata, ¿sí? Jean Valjean se le entrega, o sea, máteme, o sea, descanse, descanse. Es su lucha, usted lleva cuántos años lleva viviendo, persiguiéndome, máteme ya, ¿sí? Javert no puede con esas cosas, sí, como el mismo Jesús, o sea, entre Pilatos y entre Herodes, ¿cierto? No tienen más poder que el que te haya dado mi padre. También Jean Valjean es capaz de recoger al que ha maltratado a Cosette, hagan de cuenta como un señor bueno, de bienestar familiar que medio adopta a la niña, pero lo que hace es que la maltrata y no sé qué. Bueno, mala propaganda, pero y es capaz de también de salvarlo, o sea, es el asunto de se salva la vida por encima de, es capaz de salvar a Marius, que es el novio de su hija o el enamorado de su hija adoptiva, Cosette, pero que él no está de acuerdo pues con lo que hace. Bueno, eh, entonces es eso, es la solidaridad, el amor, es recurrente, es todo lo que podemos hacer con la presencia de Dios, con la presencia de Dios, con la presencia de Dios. ¿A dónde podemos llegar? Es ilimitado. Uno, realmente yo no estoy de acuerdo con esa crítica, pues Lamartine se la hace pues un poco con envidia. Lamartine era un escritor también de la época, no tuvo el brillo de Víctor Hugo, entonces un poquito con envidia, pero pues hay que creer en esos mundos posibles, en el mundo del bien, en el mundo en que un personaje contra toda la maldad, lo decíamos la semana pasada, es capaz de mostrar siempre ser testigo de Dios, mostrar su divinidad, brillar con el amor de Dios. Yo creo que es un texto muy alentador. O sea, si es una utopía, pues esas utopías, pues también el reino de Dios, el que nos muestra es una utopía. El reino de Dios
no es otro, no es este mismo, pero distinto, y nos lo pintó para que nosotros lo realizáramos aquí, igual pues que Víctor Hugo, ¿cierto? Entonces nos pinta eso. Yo no lo veo irrealizable y yo pienso que nosotros hemos conocido personas así y que nosotros también hemos sido Jean Valjean redimidos, también ojalá que no condenados, también muchos de nosotros podemos contar momentos de nuestra vida en que alguien nos condenó y vino otro y nos salvó, pero es una sola palabra, es que el diálogo del obispo es grandioso en Víctor Hugo, o sea, ser capaz en una escena y en una frase del obispo plasmar todo el mensaje cristiano ahí en esa frase. Es muy, eso puede tener de gusto, no quiero desanimar tu compra, Juli, pero ese puede ser el gusto de ver las películas y de leer la edición de 300 y pico de paginitas, porque es que es demasiado y es una característica de la novela, pues ya hablando de Víctor Hugo como novelista. Yo lo he estudiado mucho es porque con Víctor Hugo se cierra la novela clásica y con Flaubert de la época Madame Bovary se abre la novela moderna. ¿Por qué? Porque con Víctor Hugo, que les hacía en Los Miserables, es el narrador omnisciente, pero omnisciente Dios, pues, ¿qué opina? ¿Qué opina? Y dice todo cómo debería ser y cómo es. Pues en cambio, en Madame Bovary lo que pasa es que ya los personajes van sueltos y el lector ve a ver qué piensa de los personajes. En cambio, Víctor Hugo siempre, el narrador de Víctor Hugo es el mismo Víctor Hugo, cosa pues que en la novela actual eso se le dice al escritor, usted nunca puede ser el narrador, usted ni es un personaje ni es el narrador, ni el que narra ni los personajes es usted, sepárese, usted es de carne y hueso y usted no está ahí. Entonces, Víctor Hugo pues no hacía eso, es más, lo hacía en exageración, era exageradamente intromisivo en la cabeza de los personajes. Entonces, lo he estudiado también pues como por la técnica, pero se me perdió la idea que iba a decir. Empezaste hablando de la dignidad, Tita, como uno de los centros de la obra. Es que lo bonito, ya. Es que lo bonito es que, o sea, la novela de Víctor Hugo, el universo de Víctor Hugo se considera totalizante, total. O sea, dicen, este hombre tocó, así como yo la semana pasada hablaba de Clarice Lispector, o sea, Víctor Hugo tocó, o sea, en una novela no se le escapa miseria ni grandeza humana. La miseria del maltrato, la miseria del buen trato, la miseria del abuso, la miseria del perdón, la miseria del egoísmo, la grandeza de la generosidad, o sea, él siempre maneja un poco en esa ética maniquea, siempre maneja los opuestos, el máximo bien, el máximo mal, ¿cierto? La caída, la elevación. Entonces, a cada miseria muestra la grandeza, pero de todas las posibles grandezas y todas las posibles miserias. O sea, si hiciéramos una lista de virtudes en este momento, si la tuviéramos a la mano, pues, bueno, digamos las virtudes teologales y cardinales, que no las sabemos de memoria, las teologales, pues, que igual son heredadas de los griegos, con otro nombre, fe, esperanza y caridad, ¿cierto? Las teologales, y las cardinales, templanza, sabiduría, prudencia. Las vemos ahí está. Digan la lista de vicios, díganme, Juli, Liz, díganme, estos vicios se ven en Los Miserables, todo se ve. Estas cualidades se ven en Los Miserables, todo se ve. Así como en la película que estamos disfrutando ahora intensamente, me salgo, que es sobre las emociones, y la intensamente uno, pues son las emociones unas que quedaron cortas, pero eran las de un niño, y ahora aparecen todas las otras como, venga, hagamos la película completa y plasmemos y todas las emociones del ser humano, que unas aparecen en la etapa de adolescencia. Más o menos así es con Víctor Hugo, venga, todos los vicios y todas las virtudes están ahí plasmadas. Entonces, es algo que atrae demasiado a Víctor Hugo, porque no se le escapó nada. Porque Shakespeare lo logra hacer. Shakespeare también hace, a ver, Shakespeare también es un escritor que toca muchísimas dimensiones del ser humano, pero en distintas obras. En Hamlet plasma algo, en Rey Macbeth plasma algo, en Rey Lear plasma algo, pero es que aquí Víctor Hugo en una sola novela, bueno, 1400 páginas, como ahí, no tenés tiempo de hacerlo, por favor, pues, decinos alguito. Entonces, obviamente, él lo hace en una sola novela. Entonces, ahí es cuando se dice, Víctor Hugo es universal, pero universal en el sentido de que
O sea, es que es increíble que haya público en este momento, 44 años, para ver un musical de una obra de hace 160 años. ¿Quién paga boleta para ver una obra cantada, de hace 160 años, sobre la redención? Dios mío, viven de eso. Esa es una empresa, Los Miserables es una empresa. Imagínense. Entonces, todo esto le estaba diciendo para decir que al ser totalizante, que al ser tan universal, tan abarcativo, sí puede haber, y me da mucha pena desanimar tu compra, repito, sí puede haber un encanto de leerlo condensado, porque uno dice, decir tanto en eso, en esas escenas, decir tanto, valerse de esos solo personajes para decir todo lo del ser humano, toda la grandeza y la miseria del ser humano. Es que recordemos, el libro se llamaba Las Miserias, que quizá habría sido, bueno, Los Miserables es provocativo, es acusativo, es denuncia, los miserables, los seres humanos somos unos miserables. Y Las Miserias quedaba más impersonal. Sí, creo que realmente me gusta más el nombre de Los Miserables, el título de Los Miserables que el otro. Bueno, no sé qué más decir de amada obra. No sé si se nota que la amo. Eso era lo que yo iba a decir. Creo que aquí, bueno, arranco de una primera cosa y es, yo no he leído Los Miserables porque le tengo pavor al libro de 1400 páginas. Creo que esta sesión va a ser en función de la compra de Julián también. Pero siempre se ha presentado como un libro muy grande y de alguna manera como, tienes que haber leído un montón para acercarte a este libro, tiene muchas cosas. Y además, no, el orgullo que genera decir, me leí Los Miserables en la versión más gorda. Y pues como no lo he leído, me llevo una súper mega recomendación y es 300 páginas. Y segundo, que es ahí donde entra, se nota que amas tanto que también es pues es justo y de humanos decir, esta vez no hay que hablar. Y creo que eso para mí fue como hablar, eso lo decíamos en la sesión pasada, como de ser testimonio. Y ser testimonio también es poner su vida y decir, como este libro me mueve mucho y por lo menos la posibilidad de ser totalizante, yo que no lo he leído, me deja antojada porque también aquí te estaba anotando, incluso esto fue una clase para mí, la sensación de el no soportar la salvación porque no es fácil y eso cuesta y no es decir, humanamente no es fácil como disponerse, entregarse a otro. Y el libro, en mi caso, puede llegar a ser como una mediación también de, hey, suelta, no tienes el control de todo, porque soportar la salvación o que otro cargue tu salvación no es fácil, pero puede llegar a ser una mediación finalmente para pensar en esos términos. Lo digo porque fue lo que me quedó resonando y pues lo anoté aparte y le voy a poner colorcitos en un rato y demás. Pero también está lindo hablar desde el corazón y eso fue lo que tú hiciste hoy, así que sí. Ya mostré mis apuntes. Yo también confieso que me sentí en clase magistral. Yo tomé apuntes aquí en mi celular. Claro, porque yo empecé a leer el tocho de 1400 páginas. Me encontré con la escena del obispo y de Jean Valjean y ahí me emocioné mucho, pero luego cuando tú la contaste, estaba aquí con el ojo encharcado llorando, pues porque es súper emocionante. Y además me encanta que es verdad que no lo hemos conversado como otras veces, ¿cierto? Pero me encanta esta experiencia de decir, me estás hablando con pasión de algo que amas. Eso provoca mucho. Sí, y, pero sí. Y el tema, a mí me resuena mucho eso de la evocación del rostro. Puede ser porque no he pasado de ahí en la lectura, pero es que me parece que el rostro en últimas termina encerrando la dignidad del ser humano. Por eso el obispo le descubre el rostro para reconocerlo. No te me escondas, que es que sé quién eres. Y ya, compré tu alma. Con esta plata, comprado tu alma y te devuelvo al bien. Vean, no he sido justa en esto, porque recomendé las películas 3. O sea, el musical, la película del musical 2012, pues el musical, si queremos ir a Londres, bueno, cualquier país de Europa que coincidamos. Yo coincidí cuando estudié en Ávila, como tú, Juli, coincidí que el último día podía ver Los Miserables antes de regresar. Estaba en la Gran Vía, ahí en Madrid, y recibí una invitación justamente del padre Hernando Alzate,
Y yo decía, es mi amigo, me invita, y yo, Los Miserables, la amistad, ¿qué es primero, la amistad o Los Miserables? Pues yo elegí la amistad y me fui con Armando Alzate y no me vi Los Miserables. Fue tremendo, fue tremendo. Pero entonces, Los Miserables, la película o eso, entonces voy a honrar. O sea, si queremos ver la película de Liam Neeson, sobre todo porque la cámara, recordemos en cine hemos hablado muy poco de cine, que la cámara está hablando, que la cámara también es otra palabra, que está la palabra de los personajes y está la palabra de la cámara porque nos muestra esto o aquello más lento, en primer plano, en segundo plano, en contrapicado, picado, o sea, la cámara está hablando. Entonces ahí es bonito por las escenas y sobre todo esa escena, inclusive esa escena es tan apoteósica que ustedes busquen en YouTube, escena del obispo con Jean Valjean y les aparece esa sola escena, ¿cierto? Bellísima. Pero voy a honrar los dos musicales, el musical y la película, musical 1980 y la película musical 2012, porque la música, que es otro arte, o sea, coger la letra de Víctor Hugo y convertirla en canción y ponerle una partitura y fuera de eso representarla y actuarla, pues que es un trabajo del cantante, cómo representa la canción, pues ya es arte. O sea que ahí hay otro valor, o sea, Víctor Hugo se sentiría honrado y hay que apreciar como venga. Veamos la belleza de este concepto de la dignidad escrito en Víctor Hugo y ahora veamos este trabajo artístico sobre la dignidad y la redención en el canto, en la música, porque realmente las partituras, o sea, la melodía es desgarradora, la melodía es para cada texto, la manera de representar es, pues que eso uno leyéndolo, que es algo que tiene la imaginación del lector, tiene que imaginárselo, pero el cine te ayuda y el actor te está regalando pues su interpretación. Entonces la interpretación de estos actores es completamente magistral, generosa, grandiosa, o sea, honra el mensaje y honra a Víctor Hugo. O sea, Víctor Hugo debe estar feliz en la tumba, debe estar feliz. De Víctor Hugo como persona no hablamos porque, ay, qué bueno, que si tuvo su esposa, que no sé qué, y otras aventurillas de esas y no sé qué, no sé cuántas, y bueno, y eso aquí no importa como en otras situaciones que dijimos que sí importaba. Entonces yo creo que aunque leamos el libro, Juli, el de 300 y pico páginas, si quieres yo te presto uno de los míos. Pero entonces, miren, o sea, cómo será importante que uno lograra hacer un retiro espiritual con ese libro. También hice uno con El Principito. En otro momento hablaremos. Yo también hice, en ese caso, con Jorge Mario Naranjo, que era el retiro sobre el vínculo y sobre el reconocimiento. Porque si algo hace Jesús es reconocer al otro. Y quien habla del reconocimiento y la responsabilidad del amor es Antoine de Saint-Exupéry. Ningún literato hablaba de la responsabilidad como Antoine de Saint-Exupéry. O sea, filósofos sí. Tres, muy actuales, tampoco ha sido un tema muy recurrente en la filosofía, eso es del siglo XX y es Inglaterra, ¿cierto? Pero literato, Antoine de Saint-Exupéry. Entonces, pues no es cualquier obra, desde que uno pueda retirarse 3 días a revisar lo espiritual a partir de la palabra de Víctor Hugo, no estamos ante cualquier obra. Bueno, Tita, nos dejas más que antojados. Yo a terminar el tocho, pero ya que tú me ofreces el ejemplar de 300 páginas, yo te lo recibo con mucha gratitud. Sí, o a quienes total. Leído, pues a leer las 300 páginas sí, que nos presentan temas tan profundos, tan del ser humano, tan del espíritu, tan espirituales, tan en últimas incluso tan cristianos. ¿Sabes yo que estaba pensando? Tan íntegros también, que finalmente es pensarnos como uno, es decir, somos muchas cosas, tenemos muchas aristas, pero qué bonito poder llegar como a un espacio, entendiendo lo que decíamos al principio, de que leer es un ritual, uno tiene sus cosas ahí, pero es muy uno, para poder ser íntegro, para pensarme de muchas maneras, para proyectarme de otras tantas, para reconocerme, y eso es muy lindo y creo que es un regalo muy valioso. Cuando generalmente se nos ofrece mucho que hay que sectorizarnos, ¿no? Tienes que dividir, enfócate en esto, piénsate en esto, pero pensarnos como personas, como seres íntegros, resulta ser una tarea muy compleja ahora, y así es cuando tú nos hablabas de todo esto, esa sensación de, hey, somos seres complejos y en tanto complejos también somos íntegros. Entonces, es muy lindo también. Es muy bello pensarlo por ese lado.
Sí. Bueno, fantástica esta provocación, Tita. ¿Les parece si vamos a la siguiente sección ahora? Claro, claro. Bueno, ¿sé Listo, quién es? entonces, Chan, chan, chan. pues no sé, tú nos vas a contar, Liz, Ah, autor soy yo. recomendado. ¿Qué autor nos Bueno, recomiendas, Liz? bueno, hoy creo que en verdad siempre hacemos esta aclaración porque hoy les traigo una autora, realmente es más como periodista, filósofa, norteamericana, que es Susan Sontag. Creo que lo pronuncié bien. Antes pronunciaba mal su apellido. Fue una mujer, nació en 1933 y murió en el año 2004. Fue una mujer muy importante para la cultura norteamericana del siglo XX. Y la traigo hoy porque, además de su formación, fue periodista, fue directora de cine, fue guionista. Es muy curioso que hoy Tita, o sea, haya dado tantos datos curiosos de cine y yo haya traído una mujer que también amaba el cine. Y porque dentro de sus múltiples estudios, estudió un montón, se casó con un filósofo en su momento y demás, tenía una intención muy clara o muy particular y era cómo a través de el arte, en tanto en el arte que buscaba, la fotografía y el cine y la literatura se convierten en medios y en medios poéticos para entender una realidad. Entonces, desde esa postura, hace ensayo, hace cine, hace cuento, hace novelas. Fue una mujer pues muy productiva a nivel literario y es muy aclamada por el público norteamericano porque dentro de sus tantos productos, pues dentro de su producción, se dedicó a interpretar fenómenos actuales de la cultura como de masas del siglo XX en Estados Unidos para llegar a una pregunta y es, eso que estamos viviendo, ¿cómo lo interpretamos? Y cómo lo interpretamos desde un sentido poético. Quitemos un poquito lo académico para darle posibilidad a esto que también vamos sintiendo y que también pues nos va dando, nos va generando una identidad como personas y como, digamos, como participantes, si se quiere, de una cultura de masas que va hablando con mucha rapidez, finalmente en el siglo XX, y lo traigo porque tuve la posibilidad, la fortuna, digo yo, de leer un libro que se llama Sobre ante el dolor de los demás. Y lo que hace en este libro, ella ya había escrito antes sobre el tema de la fotografía y el cine, con un libro que se llama La fotografía en el 97, más o menos, pero ante el dolor de los demás, lo que dice es como, hey, nos hemos acostumbrado tanto al dolor humano, a ver fotografías, a ver imágenes de guerra, que al final da la sensación de que todo es exactamente igual. Y cómo interpretamos aquello que nos está aconteciendo en este momento a estos precisamente y a partir de eso, pues termina de escribir hasta el año 2004 que muere por un tema pues, de un cáncer, tuvo cáncer durante su juventud y pues esto le implicó ya a los últimos años de su vida, pues otros temas de salud que se complicaron. Entonces esa es mi autora recomendada para el día de hoy. Gracias, Maravillosa. Liz. Yo no Gracias. la conocía. Tú No he tampoco. escuchado Sí. hablar de ella. Ujú. Por ello, por una publicación en redes sociales y la leí y recomendadísima, muy recomendada. Para algo bueno tienen que servir las redes sociales. Sí, Hablando de cultura de masas y mira dónde la vine a encontrar. sí. Y nuestros escuchas no nos van a creer, pero hoy les voy a dar un libro recomendado que es la lectura que estoy haciendo ahora, estoy a punto de terminarlo. Y también es un libro respecto de la utopía, de esos lugares soñados, del mejor de los mundos posibles, como diría algún filósofo, y es de un premio Nobel de Literatura del año 2010 y es Mario Vargas Llosa. Y Ah, el libro Le dedico mi silencio. sí. Es la última novela que publicó Vargas Llosa y Y se trata de un personaje muy interesante que se llama Lalo Molfino, el personaje de esta historia, que tiene el sueño de que se pueda construir y unir un país
gracias a la música. Y bueno, lo triste es que termina enloquecido escribiendo un libro que describa de qué manera va a ser ese país unido por la música. Eh, y además, eh, justo cuando pensaba en recomendar este libro, dije, yo tengo que recomendar otro que puede ser mi libro preferido del mundo mundial, pero no lo tengo aquí y no soy capaz de recomendarlo sin tenerlo en mis manos. No, Pero, Juli, sí, pero de perlas, espérate, ¿sabes No. que Mario Vargas Llosa muere por Víctor Hugo? Muere por Víctor Hugo, muere. O sea, el ídolo de Mario Vargas Llosa es Víctor Hugo. y no fue planeado, no fue planeado. ¡Qué cosa! Y además, sobre todo por esto de la vida utópica, además, recordemos que Mario Vargas Llosa escribió su tesis doctoral sobre Gabriel García Márquez y en este libro se rescatan, no voy a decir que aquí hay realismo mágico, pero sí hay unos elementos que evocan el pensamiento de Gabriel García Márquez, o será por mi gusto particular por Gabo, y porque acabo de leer Cien años de soledad también. Entonces, es un libro fantástico que también me recuerdo mucho a mi libro, a uno de mis libros favoritos, que lo voy a recomendar aquí, pero no voy a, ni siquiera voy a dar intuición de cuál puede ser, porque si no, luego la recomendación no es tan sorpresa, pero sí que lo voy a hacer. Espero que para la siguiente sesión en la que a mí me toque recomendar libros ya lo tenga en mis manos. Y en últimas, creo yo que la experiencia de este libro es cómo es posible ordenar o transfigurar o cambiar la vida en orden a un ideal. Eh, Creo yo que ese es, y por eso es mi invitación a la lectura de este libro, como la clave espiritual que yo encontré aquí, es que se vale soñar con mundos diferentes, con mundos posibles, y se vale ordenar la vida en torno a ese ideal que yo he descubierto. Eh, bueno, esta es mi recomendación del día de hoy. Le dedico mi silencio de Mario Vargas Llosa. Silencio que además Ya lo averigüé, ya lo metí en la lista de deseos, ya me tienen arruinado ustedes, ya lo... es el libro muy lindo. Estoy a punto de terminarlo, me faltan unas 50 páginas, pero realmente merece mucho la pena. Y en estas ediciones tan lindas de Alfaguara, que me gustan porque tiene la letra grande. Y para nosotros los que bregamos con los ojos, es una cosa muy buena. Es verdad, es verdad. Miren, yo tengo que hacer una confesión. Yo, Mario Vargas Llosa, creo que fue de los primeros autores de los que yo me enamoré estando muy chiquita. Yo empecé a leer a Mario Vargas Llosa cuando ¿Por tenía guapo? 13 años. ¿Por qué? Porque es muy guapo. Es muy guapo. Sí, no sé. El primer libro que me leí de él fue La tía Julia y el escribidor, me acuerdo mucho. A todos nos obligaron a leerlo, sí. Sí, y yo me enamoré de Mario Vargas Llosa. Yo creo que hasta el 2000, no sé, hasta el 2010, si no estoy mal, le hice seguimiento a toda su obra, me leía todas las crónicas, todo lo que escribía también en periódicos y demás. Y es un autor que vale la pena, es un escritor maravilloso, es un escritor que independientemente del problema que haya tenido con Gabriel García Márquez, honra. Y honra por lo que hizo y honra por lo que dejó y el legado. Entonces, hace mucho no lo leo. Te confieso que tengo que volver otra vez a Mario Vargas Llosa con sus últimos libros. El último que me leí de él, si no estoy mal, fue Travesuras de Niña Mala. Interesante. Bueno, esta es la oportunidad. Esta novela se publicó el año pasado, de modo que es que me gusta mucho porque es una mezcla maravillosa entre ensayo y ficción. Entonces, no es una novela en el sentido estricto de la palabra, es como, es un ensayo novelado, más bien, es una cosa bien interesante. Entonces, de pronto, mira, vuelves al amor de la juventud Sí. por este libro. Después de que era guapo, hijo de la Quijotita. No creo haber buscado una foto de él en esa época, ¿saben? Está viejo, es bonito, está muy viejo y es muy guapo. Está muy viejo, dice. Tita, estás revelando en público tus gustos.
Mira, tiene un mentón cuadrado, divino, una cumbamba partida, es muy alto, tiene el pelo blanco, es muy guapo. Pues como era que dejó a su esposa no sé cuántos años, por ahí 6 años, y se fue con la extra Julio Iglesias, con la... Sí, es verdad. ¿Cierto? Con la Es verdad, sí. Con la exmujer con la mamá de Julio Iglesias, o la esposa, la ex con la esposa. esposa, bueno. Sí, una cosa así, muy raro. Bueno, yo esas historias de la vida Pero de ya Vargas volvió con su Llosa, esposa, como suele suceder los hombres, ya, pues como necesita enfermera y hospital, entonces volvió con Patricia. Sí. Y ese es nuestro regalo de la sesión. Ay, Dios mío. Sí. Bueno, entonces terminemos nuestra sesión con el regalito. Y hoy Liz nos trae regalito. Sí, traigo un regalo. Llevaba varias sesiones antes como pensando, sí, tenía que traerlo a este espacio, si era el momento adecuado. Y yo creo que a partir de la sesión pasada, del viernes pasado, me quedé pensando mucho como en esas causas, ¿no? En lo que decíamos, pues eso es lo que hay, y a partir de eso, súper bien. Es decir, a partir de eso nos reunimos y traje, yo no sé si creo que es la primera vez que vamos a hacer esto en este espacio, una oración. Pues un salmo escrito por un jesuita que se llama Implícame Jesús, y lo traigo como regalo porque es como un salmo que se ha convertido en un espacio, en una oración casi que diaria. De mi parte, pues uno regala también lo que uno es, ¿no? Entonces se los voy a leer, a ver cómo lo ven. Implícame Jesús con la causa de los pobres. Implícame con esta causa que es la tuya. Implícame, complícame, replícame. Implícame a tu manera que sorprende, inquieta e ilusiona. Que no sepa dejar de mirar, que no sepa dejar de querer, que no sepa dejar de amar. Complícame la vida, que eso es lo que pasa cuando uno ama. Complícame haciéndome apasionado. Complícame porque las cosas no son fáciles. Complícame porque las lágrimas duelen y el hambre es mala y los gritos no se pueden apagar. Complícame porque un mundo roto no es un lugar cómodo. Replícame cuando ponga argumentos para escabullirme. No me dejes posponer mi camino, que ya está bien de muchas palabras. Si estoy demasiado centrado en mis problemas, demasiado dedicado a mis actividades, demasiado ocupado en salir yo de adelante, implícame, Señor, complícame. Eso, ¿quién escribe eso tan bello? Se llama así, Implícame Jesús, y ya está, así dice. Ay, es un salmo escrito, es un jesuita, está diciendo. Pero fue un regalo que me hicieron hace algunos meses, hace ya 5 mesecitos, y se ha vuelto muy, pues lo cargo todos los días. Entonces, ahí está. Muchas gracias, Liz, muchas gracias. Ese juego de palabras con tanto fondo. Sí. Impresionante, impresionante. Y además destila la espiritualidad ignaciana. Sí. Oh, muy lindo. Sí, definitivamente. Complicarse la vida, porque es ustedes dos le coquetean mucho a lo ignaciano, ¿no? Bueno, por nuestra formación, Tita, somos claro, sí, somos, hay que hacerle. Sí, y la Teresa, nuestra Teresa, que pensaba de los jesuitas, bueno. También. Pero, no, Teresa era muy amiga de los jesuitas, Tita. Sí. Muy amiga. Muy compinches. Esos cuervos negros. Mejor despidámonos. Bueno, pues nada, me alegra mucho estar de nuevo con ustedes. A todos nuestros escuchas les mando un saludo muy grande y bueno, un saludito, bueno, una despedidita, Tita Liz. Muchas gracias, los queridos escuchas, por continuar aquí. Espero que estén tan contentos como nosotros y ojalá que si escuchan esto los viernes que lo transmitimos, pues sea con una copita, con una buena compañía, con música posterior, con antojarse de otros libros, ver libros, tocarlos, pues hagan el parche, como dicen los jóvenes, hagan todo el ritual, todo el festejo, toda la ceremonia. Qué buena oportunidad. Liz, despídenos. No, pues a todos, en verdad, siempre mil y mil gracias por estar, por escucharnos, por sus comentarios.
por disponerse, también eso es importante, hay que agradecer el tiempo que se sientan con nosotros a compartir este espacio, este gusto, esta pasión, por dejar también ser, eso es muy, muy, muy valioso. Y pues nada, ese espacio también es de ustedes, nosotros somos siempre mediadores somos instrumentos Así es. de otras cosas. Pues muchas gracias, Tita, muchas gracias, Liz, y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana, ¿vale? Un Un saludo para abrazo. todos. Un abrazo grande. Chao, chao. Gracias, hasta luego.